Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Avisayo Ochoa. En este video vamos a reaccionar brevemente a un segmento del video El problema de la sola escritura, episodio 2, titulado, bueno, de esa forma, pero también esto no lo enseña la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir y reproducir este video y vamos comentando un poco. Este video está en el canal de Santiago Alarcón que se llama Ruta Católica. Y bueno, vamos a escuchar un poco, vamos comentando. La Biblia, ¿enseña la sola escritura? Muchos hermanos evangélicos nos... Ahí está la primera pregunta. ¿La Biblia enseña la sola escritura? Entonces aquí vamos a comenzar en el meollo del asunto. Lo que nos trae como punto de donde partir Santiago Alarcón es, en efecto, la Biblia te habla de la sola escritura. Y de aquí nosotros vamos a entender un razonamiento. Se trata de decir que si en efecto el principio viene enmarcado en la Biblia, como tal, entonces pues la premisa es, no viene en la Biblia, por ende es falso, no lo deberías de creer. O sea, si se crees que es solo la Biblia, entonces debería de estar ahí, que es solo la Biblia. El problema es que no se entiende correctamente cuál es el principio, ¿vale? Entonces les digo, esto es tema de catecismo. En el catecismo menor encontramos qué es la Biblia, encontramos por qué motivo decimos, bueno, este principio, lo encontramos ahí en las primeras hojitas del catecismo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco al diálogo de Santiago y vamos critican a los católicos por lo comentando. que creemos, por lo que profesamos. Acusaciones como ¿dónde está en la Biblia que los muertos interceden? ¿O dónde está en la Biblia que María fue asunta al cielo? A ver, ahí soltó un par a Santiago, ¿no? ¿A dónde está, por ejemplo, que los muertos interceden, que María fue asunta al cielo? Y pues bueno, lo que yo podría contestar aquí es, no es necesario tan solo decir que la Biblia, y que también debo de entender su punto. O sea, en efecto, sé que hay personas que hasta nosotros nos dicen, bueno, ¿ustedes por qué recitan el credo? ¿Ustedes por qué, no sé, usan un catecismo? ¿Por qué se adhieren a una confesión de fe? Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se menciona que te vas a adherir a una confesión de fe, que vas a hacer la señal de la cruz, ¿ok? Y nosotros somos sola escritura. Entonces, si se dan cuenta, la práctica de lo que nosotros vivimos en la iglesia luterana empieza a desmontar muchas de estas cosas. Porque lo que yo le contestaría es, bueno, en el caso de María asunta al cielo, lo que yo le diría es, más allá de que en efecto dentro de la Biblia no encuentras nada, también te podría decir, bueno, el credo que fue muy importante, los credos ecuménicos que fueron muy importantes, no mencionan gran cosa de María, más que Cristo nació de la Virgen María. Entonces eran temas enfocados en Cristo y no en la Virgen propiamente. Entonces, bueno, te podría contestar, no es necesario, o la forma en que yo te contestaría. Yo como evangélico te contestaría de esa forma. Otro evangélico quizás te hace esa pregunta. Y bueno, yo creo que ahí la forma de razonar de dicho grupo evangélico tendría que cambiar un poco en favor de dar una respuesta más acertada y que no lleve a la conclusión de que esa es una determinación, bueno, no determinación, de que es una forma de plantear incorrectamente un dogma el cual no has aceptado en el mundo evangélico, por nosotros los evangélicos, no por el simple hecho de que no está en la Biblia, sino porque no lo encontramos en la tradición de la iglesia de los primeros siglos, o más bien no encontramos un consenso. Yo creo que podemos encontrar como comentarios individuales, ajá, pero no un consenso, como por ejemplo si lo encontramos en la Trinidad y bueno, pues todo lo que nosotros utilizamos hasta el día de hoy para eh, la confesionalidad de la iglesia, a lo que nos adherimos como cristianos. Entonces, bueno, sigamos escuchando un poco. ¿O dónde está en la Biblia la Inmaculada Concepción o la infalibilidad papal? Suelen ser habituales, comunes.
Y pese a que creo que cada uno de estos dogmas pueden ser justificados en la Biblia, el punto es que esto... Entonces ahí lo que estás diciendo es hasta cierto punto, bueno, no lo voy a tomar como contradictorio, pero dices, ¿tú crees que sí lo puedes demostrar con la Biblia? ¿Vale? Entonces ahí tú mismo estás aceptando que utilizas a la Biblia como esa medida para tener el diálogo, ese estándar para tener el diálogo entre cristianos. Todos los cristianos tenemos un estándar, las Sagradas Escrituras, pero no solamente las Sagradas Escrituras, también la tradición, no sé, también los credos ecuménicos, ¿qué más? Confesiones de fe. Entonces realmente ahí lo que deja ver Santiago Alarcón es, bueno, a pesar de que esto que se dice en el mundo evangélico se forma a partir de que, oye, no lo veo en la Biblia, no lo acepto, pues lo que yo le diría también a ese grupo evangélico es, bueno, ¿y cómo demuestras la Trinidad si no la ves tal cual, así al pie de la letra escrito? Que ese es el problema, por ejemplo, de los unicitarios, problema de Iracema Jiménez. Quiere leer tal cual, persona 1, persona 2, persona 3, ¿de acuerdo? Entonces ahí es a donde vamos a tener que llegar a lo que la sola escritura sostiene, ¿ok? Las Sagradas Escrituras son una autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana, ¿de acuerdo? Entonces es una regla, es una medida, es un estándar que utilizamos. Esto está en consonancia con las Escrituras y esto no. No significa que vamos a rechazar otras fuentes de enseñanza y de tradición. El día de hoy en la entrevista con el pastor lo decíamos. Bueno, él lo decía. No podemos desechar simplemente el desarrollo de años y siglos de la iglesia cristiana con 2000 años de historia. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí más bien se trata de atacar bueno, no atacar, bueno, hacer una distinción entre lo que dice cierto grupo evangélico, que al final del día ellos no sostienen una práctica correcta de lo que es sola escritura, porque muchas veces ni siquiera se conoce cuál es la definición, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al catecismo, encontramos lo siguiente, la pregunta número 4, ¿de dónde toma Lutero la doctrina cristiana? Lutero toma la doctrina cristiana de la Biblia o Sagrada Escritura. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, por los santos profetas en el Antiguo Testamento y por los evangelistas y apóstoles en el Nuevo Testamento, para hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ella es la única norma y regla de fe, norma y regla de fe, única norma y regla de fe por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas juntamente con quienes las enseñan. ¿Ok? Todas las doctrinas juntamente con quienes las enseñan. Esto no quiere decir que no haya más doctrinas. Esto no está desechando el desarrollo del cristianismo a lo largo de los siglos. Está diciendo que la vamos a medir. ¿Ok? No que vamos a encontrar que nada más le vas a hacer caso a la Biblia y vas a desechar los credos, vas a desechar... No, tal cosa no la vas a encontrar en la Escritura. Entonces, lo que deseas buscar o que nosotros demos una respuesta como evangélicos de que debe de estar dentro de la Escritura, pues simple y sencillamente no va a estar porque no significa eso sola Escritura. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar escuchando. Estos planteos que nos hacen muestra que el evangélico solamente va a creer aquello que pueda encontrarlo en las Escrituras. Y nuevamente, no, aquí otra vez. Vean la diferencia entre lo que dice Santi y lo que dice el Catecismo Menor. No solamente vamos a creer lo que está escrito dentro de las Escrituras, sino que lo vamos a utilizar como una regla, como un estándar. Vamos a medir. Dice
Ella es la única norma y regla de fe por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas juntamente con quienes las enseñan. Vamos a medir todas las doctrinas juntamente con quienes las enseñan. Por ejemplo, yo puedo recitar el credo y creo en el credo, creo en el credo. Creo lo que se enseña en el credo es el evangelio. Así tal cual. Creo que las... ¿Cómo lo podría expresar de una forma correcta? Creo que las fuentes de enseñanza y tradición dentro de la iglesia son correctas siempre y cuando no contradigan a lo que nosotros encontramos en las escrituras. Entonces, es decir, al contrario, nosotros como evangélicos valoramos los credos ecuménicos, confesiones de fe, los escritos de los padres de la iglesia y las decisiones de los concilios ecuménicos siempre y cuando estén en armonía con las escrituras. Y eso significa que, o sea, ¿cómo entendemos que están en armonía con las escrituras? Que no las contradigan, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros creemos. Y le vuelvo a decir, no es tan difícil. Vamos a una clase de catecismo, se toca ese tema en un día y ahí en adelante partimos de ese punto y nos vamos sobre lo siguiente. Y eso es lo lindo, porque por ejemplo en el catecismo que nosotros estamos llevando actualmente, no es como que el pastor tenga ahí su libreta con los puntos que hoy nos desea enseñar, hoy les voy a enseñar tal punto de la Biblia y acá, sino que es un catecismo que está en ese orden y que justamente, miren, a ver, les voy a decir lo que en él vamos a encontrar. Encontramos a los 10 mandamientos que son importantes, al credo apostólico, su desarrollo, cómo nosotros lo vamos a sostener bíblicamente, el Padre Nuestro, el sacramento del Santo Bautismo, el oficio de las llaves, el sacramento del altar o Santa Cena y oraciones diarias. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo vas a hacer algo como lo que menciona aquí, que es hacerte la señal de la cruz? Ajá. Si no lo encuentras en la Biblia, bueno, pues porque no encuentras que sea algo que se contradiga con las escrituras. Entonces, nosotros siempre y cuando vayamos a la escritura y a las doctrinas que nosotros encontramos que creyeron todos los cristianos dentro de la historia de la iglesia y que no hayan sido desviadas, que no hayan sido alejadas, que no hayan sido heréticas dentro de la iglesia, nosotros vamos a encontrar siempre un respaldo bíblico y por ende vamos a encontrar la firmeza de qué es en lo que creemos. Por ese motivo es que nosotros dentro de la iglesia evangélica, en este caso la luterana, y más confesiones de fe, bueno, no todas las iglesias son confesionales, pero de las demás denominaciones, pues que creen de esa forma sana de las escrituras, no van a rechazar todo, ¿no? Porque pues también lo que diríamos es, ¿acaso cuando un pastor toma la palabra, a menos de que leyera la Biblia así literal como la va leyendo, diríamos, bueno, pues todos en efecto decimos algo que no está en las escrituras, pero no vamos a decir algo que esté en contra de ellas, ¿no? Eso es lo que, bueno, nos enseña la iglesia y en este caso lo que encontramos en el Catecismo Menor. Sigamos escuchando. Si lo que se cree no está en la Biblia, entonces no debe ser creído. Ahora, la pregunta es, ¿se encuentra la sola escritura en la Biblia? ¿La Biblia enseña la doctrina o principio epistémico de la sola escritura? Lo que ahí le contestaría es, si lo vas a ver justamente como lo que quieres encontrar, que es no le vas a hacer caso a otra cosa que no sea la Biblia, no lo vas a encontrar. Porque nuevamente eso no es lo que significa el principio. El principio es que es una norma y regla
por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas. ¿Ok? No es que todo lo que vayamos a ver tiene que estar así tal cual en la Biblia. Porque si eso fuera real, entonces le tendríamos que dar la razón a Iracema Jiménez y a los unicitarios. ¿De acuerdo? No es de esa forma. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que, en primera, que la Biblia sí es palabra de Dios y que por ende sí es infalible? Encontramos la respuesta. La Biblia es la palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, por los santos profetas en el Antiguo Testamento y por los evangelistas y apóstoles en el Nuevo Testamento, para hacernos sabios, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:21, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Lucas versículo 11, capítulo 11, versículo 28, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, ¿es fiel a la verdad de Dios el contenido total de las Sagradas Escrituras? Sí, podemos estar seguros que todo el contenido de las Sagradas Escrituras es verdadero y está respaldado por Dios mismo, pero fuera de la palabra escrita de Dios, ninguna revelación personal o grupal es infalible, ni ningún ser humano puede atribuirse la categoría de infalible en asuntos de fe y moral, agregando o quitando nada a las doctrinas bíblicas, es decir, no debe de haber una contradicción hacia lo que enseñan las Escrituras. Eso es lo que creemos sobre la sola Escritura. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Juan capítulo 17, versículo 1 y 17, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Para qué Dios hizo escribir su palabra? Dios hizo escribir su palabra para que por medio de ella lleguemos al conocimiento de Cristo y seamos salvos. Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Primera de Timoteo 2, versículo del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces cuando entendemos justamente que el principio nos señala que no vamos a leer, a practicar las enseñanzas de la iglesia, eso no es real. Eso no es lo que enseña el catecismo. Lo que el catecismo enseña es que todo debe de ir en perfecta
orden, tiene que ir en consonancia a lo que encontramos en las escrituras, no a lo que contradiga las escrituras, ¿vale? Desde ese punto se debe de partir para hacer una crítica, entonces sí, a lo que enseña la sola escritura. Si la respuesta es sí, el evangélico estaría justificado en creerla. Pero, ¿qué pasa si no está? Es que ahí justamente sucede eso. Si dijera la Biblia sola escritura, entonces ahí lo que tendría que suceder es lo siguiente, que nosotros tendríamos que aceptar que en efecto esa definición que Santiago plantea de la sola escritura es correcta y que por ende nadie de nosotros ni va a tomar nada de los credos, ni de la resolución a lo que llegaron los concilios, ni de los escritos de los padres de la iglesia. Entonces, eso no es real. Nosotros sí estamos de acuerdo. ¿Vale? Nosotros no rechazamos esas fuentes de enseñanza y tradición siempre y cuando estén en armonía con las escrituras y no la contradigan. ¿Qué pasa si esto que cree no lo enseña la Biblia? ¿Debería seguir creyéndolo? Bueno, según sus propios principios, no, ¿verdad? Recordemos. No, nuevamente no. No, eso no es así. Lo que nosotros afirmamos de acuerdo al catecismo otra vez es que, un ejemplo, el uso de credos y el uso de confesiones son históricos en la cristiandad. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que nosotros vemos en el catecismo, tenemos el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio. Estos credos resumen las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Y nosotros creemos que el credo de los apóstoles es un resumen de lo que nosotros encontramos en la Biblia, es evangelio. ¿De acuerdo? Si eso que Santi entiende y que está diciendo que eso es la sola escritura fuera real, entonces nosotros no tendríamos que tener nada de esto. ¿Qué haríamos entonces con los libros de nuestras confesiones como evangélicos, en este caso con las confesiones luteranas? ¿Ok? Entonces eso que está diciendo no es real en cuanto a la práctica de lo que nosotros vivimos. ¿De acuerdo? Entonces, las confesiones luteranas están compiladas en el libro de Concordia, que es lo que veíamos hoy en la entrevista con el pastor, articulan de manera detallada nuestra comprensión de la doctrina cristiana, basándose en las escrituras y en la tradición histórica de la iglesia. Si eso que dice Santi es verdad, que no deberíamos de creer nada que no sea Biblia, entonces, ¿por qué esto que les estoy comentando es la realidad en la práctica? Por fácil, porque el principio de la sola escritura no enseña que nada más vas a leer la Biblia y que nada más de ella vas a determinar, sino que la usas como medida y como regla. ¿De acuerdo? Sabemos qué es lo que sostiene la sola escritura. Sola escritura es un principio epistémico que sostiene que solamente la escritura es fuente infalible en materia de fe y moral. Recordá. ¿Y qué pasa con lo que te decía? La regla, mediante la cual han de ser juzgadas todas las doctrinas. Regla, y esto se lo digo para todos los amigos que tienen interés en lo que nosotros como evangélicos creemos. Vale, nuevamente, la Biblia es palabra de Dios. Ella es única norma y regla de fe por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas, juntamente con quienes las enseñan. ¿Ya? No significa que solamente vas a leer la Biblia y poner en práctica solamente la Biblia. Eso pues tampoco voy a juzgarlo y decir apresuradamente que estaría mal. Pero a lo que sí voy es que hay un desarrollo de la iglesia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que ya les hablaba ahorita, ¿no? La confesión de fe que existe en las iglesias evangélicas, los credos ecuménicos, los concilios ecuménicos, la valoración a los padres de la iglesia. Entonces, por ejemplo, los escritos de los padres de la iglesia son altamente estimados en nuestra tradición evangélica. Y
Los reformadores frecuentemente citaron a estos teólogos antiguos, a los padres de la Iglesia, para respaldar sus enseñanzas y mostrar la continuidad de las doctrinas de la Iglesia primitiva en la Reforma, en lo que constituyó la Reforma. ¿De acuerdo? Nuevamente, esto que se está explicando aquí no es lo que dice el catecismo, no es lo que encontramos en el catecismo. Porque si usted quiere visitarnos en la Iglesia Luterana, pues se va a encontrar con que, en efecto, mira, ellos no están únicamente leyendo la Biblia, interpretándola a su forma y no sé, por ende, como dice Santi en este video, pues ahí sí nos podrían señalar, oye, ¿por qué estás haciendo algo que no está en la Biblia si tú crees que nada más tienes que leer la Biblia y ya de ahí sacas todo lo necesario para llevar a cabo la práctica de tu vida y de tu fe cristiana? Les vuelvo a decir, esto no es real, esto que está diciendo Santiago en nuestra práctica no lo es, ni tampoco en la definición de acá, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir escuchándolo un poco y voy finalizando esta primera parte. Yo creo que está bueno esta reacción a este video, sí, siempre y cuando, pues bueno, como les he mencionado en videos anteriores, haciéndolo desde el respeto, con mucho amor y bueno, también para explicarles en qué cree la Iglesia Evangélica, en este caso la Iglesia Evangélica Luterana, no como un experto de mi lado, sino como un catecúmeno, agarrando mi catecismo, leyendo mi Biblia y dando respuestas, ¿no? Si se dan cuenta, realmente no es algo que necesitemos acá traer al mayor de los eruditos, que bueno, también sería bueno, pero desde el catecismo lo resolvemos y podemos entender fácil a qué se refería la sola escritura. Solamente la escritura es fuente infalible. Ahí es donde está la clave. Y pese a que no hay una definición formal y vinculante para todos los evangélicos, no hay una descripción formal y vinculante, amigo. Si yo voy con otro de mis compañeros catecúmenos, tenemos una descripción de qué es el principio. Aquí está. Y lo encontramos en la pregunta ¿qué es la Biblia? De las primeras preguntas dentro del catecismo. Entonces, que haya quien no las comprende porque se alejan, porque no quieren saber, ahí sí es una crítica real. Hay quien no quiere saber de otro libro, de otro documento que no sea la Biblia. ¿Vale? Esa sería una crítica para ellos. Porque la iglesia es confesional. Lo veíamos en la entrevista del día de hoy con el pastor Neftalí. La iglesia es confesional. La iglesia no es que únicamente tome la Biblia y desecha la historia, desecha el desarrollo de la iglesia cristiana. Porque no somos una iglesia nueva que decidió, vamos a quitar todo lo de la tradición, todo el trabajo que hicieron los teólogos y únicamente vamos a leer la Biblia y nosotros también no vamos a adherirnos a nada, no, sino que la confesión en este caso de la Iglesia Luterana, compiladas en el Libro de Concordia, ellas hacen un trabajo de articular una comprensión histórica de la doctrina cristiana, no solamente basado en las escrituras, sino también en la tradición histórica de la iglesia. Entonces, nuevamente, hacemos el uso de este principio para valorar que en efecto todo esté en línea con lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Amigos, hasta acá dejo el video. Espero seguir reaccionando al resto del video de Santiago. Yo creo que es bueno inclusive ver cómo este tipo de creencias que tienen algunas personas que desconocen lo que dice el catecismo, las podamos abordar
en pequeñas charlas como esta, porque eso no solamente ayuda a los demás a conocer un poco de lo que cree la Iglesia luterana y de lo que encontramos en el catecismo de la Iglesia luterana, sino que también me ayuda a mí como un estudiante a seguir reforzando el punto. Y miren, yo veo este tipo de videos y lo que hace es que me agrada que, mira, yo tengo al catecismo y lo cito una y otra vez y digo, wow, realmente es un libro que me sirve mucho para mi crecimiento en mi vida espiritual. Y como les decía, ¿de qué valdría también tener tanto conocimiento si no lo pongo en práctica? Bueno, y no es que tenga tanto conocimiento, tengo muy poco conocimiento, pero realmente el poder ponerlo en práctica es el beneficio que yo puedo encontrar para mi vida. Hermanos, que Dios les bendiga, me da mucho gusto poder subir ese tipo de contenido y compartir con ustedes esta información. Gracias y saludos a todos. Hola, buenos días. Hola, hola, sean